Recuerden que son 20 minutos de presentación y 20 minutos de discusión y preguntas. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Guille, por la presentación. Como ya dijo Guillermo, la charla que le voy a dar es sobre diagnóstico de nitrógeno en trigo y cebada para mejorar calidad y rendimiento. Mi nombre es Ignacio Queirolo y soy tesista de la Facultad de Ciencias Agrarias y mi director es Nahuel Reus y Calvo, y el comité consejero es Hernán Sainz Rosas, Pablo Pristupa y Guillermo Di Vito. Y agradecerle a las instituciones que cada uno representa, porque la mayoría de los datos son de ellos, tanto el laboratorio de Suelo Fertilab y del INTA Balcarce. En este taller le voy a presentar las herramientas que tenemos para hacer el mejor uso del nitrógeno y aspectos claves que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico, que son muy importantes y muchas veces lo damos por alto. Entonces, en una primera instancia, para introducirnos en el tema, ¿qué es lo que debemos saber en nitrógeno en cultivo de invierno? Y bueno, claramente lo más importante, lo que debemos saber, es la relación que existe entre el rendimiento y la proteína. En este caso es para trigo, ¿sí? En el eje de la Y le presento el rendimiento expresado en kilogramos por hectárea, y en el eje de las X le presento el nitrógeno disponible en kilogramos por hectárea, y en el otro eje la proteína. ¿Y qué es lo que podemos apreciar? Claramente que a medida que vamos aumentando el nitrógeno disponible, el rendimiento va aumentando. A medida que aumentamos la dosis, también lo hacemos, pero el contenido de proteína, que ustedes lo pueden ver en la línea roja, se va diluyendo, lo que todos conocemos como que se diluye. Entonces, lo que todos queremos como productor y asesor, que es encontrarnos en la última fase, en la fase que maximizamos rendimiento y además que conseguimos un contenido de proteína aceptable para ese año por la industria, ¿sí? Los datos que le voy a presentar es sobre todo para construir una planta de 10,5% de proteína, que nos asegura en la mayoría de los años no caernos a ese precipicio de calidad en cual entramos nuestro producto como calidad forrajera. Entonces, esto es un concepto importante y la idea es que nos llevemos a este taller cómo podemos concretar ambos. Los temas a desarrollar que vamos a hacer es contarles cuáles han sido los avances en el diagnóstico de nitrógeno en presiembra, en qué está trabajando la investigación y cómo podemos monitorear el nitrógeno durante el ciclo del cultivo. ¿Sí? No solamente quedarnos con aquel nitrógeno objetivo que determinamos en presiembra, 4 o 5 meses antes de que se defina el rendimiento, sino ver cómo podemos manejar durante el ciclo del cultivo alguna diferencia de ambiente que no lo teníamos en cuenta en el momento de presiembra. Entonces de acá surge la idea de modelos de diagnóstico dinámicos, ¿sí? Bueno, introduciéndonos en los métodos de diagnóstico de nitrógeno que existen en la actualidad en Argentina, ustedes saben que el más utilizado es medir nitrógeno como nitrato en presiembra en los primeros 60 centímetros de suelo. Y a continuación le presento este gráfico que en el eje de así tiene el rendimiento de los testigos en función del nitrógeno como nitrato. Presentamos rendimiento de los testigos para no tener confusiones por el efecto de las fuentes y sus diferencias en eficiencias de uso. Y lo que podemos ver claramente en este gráfico es que para un mismo nivel de nitrato disponible podemos obtener rendimientos testigos de 4.000 y pocos kilos y rendimientos testigos de 7.000. Bueno, por lo tanto la dispersión es muy grande y sin entrar mucho en la parte de estadística, esto se puede ver reflejado en el R cuadrado. Hay que resaltar que cuanto más cercano de uno sea ese R cuadrado, con la incertidumbre de mi modelo es menor. ¿Sí? Es lo que buscamos todos. Para casos de nutrición, los datos se corresponden de ajuste de los modelos entre 0,5 y 0,6 se toman como valores aceptables. Si bien estos modelos en el pasado tenían una mejor correlación, en el presente se ha visto que la dispersión es mayor. Y a continuación le voy a explicar algunos de los factores que explican esto. El primero es el cambio de la siembra directa versus la siembra convencional. Todos sabemos que con la siembra convencional, esa aireación que teníamos con el suelo nos permitía que ese nitrato que medíamos en presiembra nos refleje en mayor medida el potencial de mineralización.
También el corto barbecho que estamos teniendo. Muchas veces hacemos nuestro muestreo de suelo enseguida que se cosecha la soja y no le estamos dando tiempo para que respire ese suelo y por tanto ese análisis que muestreamos, el análisis de suelo que tomamos a los 60 centímetros, no refleja el potencial de migración de mi lote. Y también los excesos hídricos en presiembra. Es sabido para el sudeste bonaerense que la probabilidad de excesos hídricos es muy alta y esto presenta dispersión. Y además, lo que vengo hablando de un principio del factor es el potencial de mineralización. Y si vemos ese gráfico, pensamos que el potencial de mineralización entraría en los suelos que tengo alto potencial de mineralización, el rendimiento de mi testigo va a ser mayor, y todo lo contrario en los suelos que tengo baja mineralización. Bueno, si bien sabemos que el ajuste es bajo, la pregunta que se viene haciendo el grupo de investigación del INTA Balcarce en conjunto con el Laboratorio de Suelo Fertilidad es ver cómo podemos disminuir, cómo pueden disminuir esa dispersión y por tanto ese error. Y bueno, entonces de acá surge la pregunta de dónde absorbe el nitrógeno los cultivos sin fertilizar. Y bueno, claramente lo absorben del nitrato que se acumula en presiembra y del que mineraliza el suelo durante el ciclo del cultivo. ¿Cómo lo captamos en nuestro diagnóstico? ¿Cómo lo tenemos en cuenta estos nitratos? Y bueno, el de nitrato en presiembra, al muestreo del suelo, lo estamos teniendo en cuenta. Es claramente lo que medimos. Pero surge la interrogante de si ¿dónde estamos tomando en cuenta el nitrógeno mineralizado? Bueno, en base a esto se han estudiado varios estimadores, tanto químicos, in situ como biológicos, y para el sudeste bonaerense, Echeverría en el año 2000 determinó que el NAN es un buen estimador del potencial de mineralización. O sea que con la muestra de suelo incubada en anaerobiosis durante 7 días, puedo estimar, tiene una estrecha asociación con mi potencial de mineralización de ese lote. ¿Sí? Entonces de acá surge la idea de hacer índices combinados entre ambos estimadores. Entonces todo muy lindo con este estimador, sabemos que es de fácil determinación, pero tenemos que ver cómo ajusta en los modelos tradicionales de nitrato. Y bueno, acá les presento el gráfico que les mostré en la primera diapositiva y vemos que al agregarle un estimador del potencial de mineralización, nuestro ajuste del modelo aumenta, pasamos a más del doble. ¿Se acuerdan que estábamos en 0,28 y ahora estamos en 0,62 de ajuste? Esto nos quiere decir que la incertidumbre de nuestro modelo disminuyó, ¿sí? O sea que la dosis de nitrógeno que nosotros vamos a aplicar es mejor y por lo tanto representa en mayor medida la realidad. A partir de estos modelos nos permiten determinar un rendimiento de los testigos, calcular una eficiencia de uso de ese nitrógeno y a partir de acá surgen los requerimientos de kilogramo de nitrógeno por tonelada de grano. Y bueno, lo que les quiero mostrar en esta parte, como ustedes pueden ver en el gráfico, que los requerimientos no son constantes y vemos que a menores rendimientos los requerimientos son menores para producir una tonelada de grano y a medida que nos vamos aumentando en rendimientos más altos, nuestro cultivo es más ineficiente en tomar ese nitrógeno y por tanto los requerimientos por tonelada de grano son mayor. Entonces esto es importante porque muchas veces lo estamos tomando como requerimientos constantes y ante cambios en las condiciones del ambiente muchas veces tiende a que diluye proteína y es los problemas que tenemos en mayoría de los años en el sudeste bonaerense. Entonces la idea principal que quiero que se lleven es que los requerimientos no son constantes. Bueno, todo muy bueno con esto, pero a la hora de llegar a mi chacra, este estimador del potencial de mineralización, ¿me modifica la dosis de fertilizante que tengo que aplicar? ¿Cambia? Y bueno, les voy a presentar un ejemplo. Yo me pongo como rendimiento objetivo 6.000 kilos, voy, hago análisis de suelo, me da que tengo de nitrato inicial 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea y tengo un antecesor girasol para no entrar en efecto del antecesor. En estos modelos hay que tener en cuenta el antecesor, pero en este caso es antecesor que es neutro. Y entonces podemos ver que nuestra dosis de nitrógeno disminuye a medida que nuestra mineralización aumenta, estimada como el NAN medida en los primeros 20 centímetros de suelo. ¿Y esto por qué es? Claramente porque no necesito aportárselo
como fertilizante, sino que me lo va a aportar la materia orgánica, de la fracción lábil de la materia orgánica me va a aportar ese nitrógeno orgánico. Entonces, ¿en qué caso puede ser que nos situemos en la recta? Y bueno, cuando tenemos pasturas, todos sabemos que tenemos que aplicarle menos nitrógeno. La idea con estos modelos es estimar cuánto menos nitrógeno tenemos que aplicar, ¿sí? y hacer un mejor ajuste. Y todo lo contrario, si venimos en lotes con mucha historia agrícola, que es lo más común en el sudeste bonaerense, y ver cómo va a ser el aporte por mineralización de ese suelo. ¿Para qué? Para que si el año me permite un mayor rendimiento, no me quede corto en proteína. Tengamos en cuenta que los modelos tradicionales toman en cuenta, como la mineralización, el promedio de mi zona, ¿sí? Si yo me encuentro en mi lote en el promedio de mi zona, voy a estar haciendo, le voy a pegar con lo que me va a aportar ese suelo por mineralización. Si me encuentro con un lote más descansado o con un lote con mayor historia, voy a estar sobreestimando o subestimando la dosis de nitrógeno que voy a aplicar. Bueno, entonces hasta acá les presenté cuál es el diagnóstico tradicional, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos disminuir ese error, agregándole un estimador de la mineralización. Y surge la pregunta, lo que les presenté al principio, es cómo monitoreamos el nitrógeno durante el ciclo del cultivo. ¿Qué herramientas tenemos para, si bien cambian el año, cambia el potencial de mi rendimiento, cómo lo podemos medir? Y bueno, existen varios instrumentos que nos permiten medir el estatus nitrogenado del cultivo. Uno de los más difundidos en el sudeste bonaerense es el SPAD 502, que mide el contenido de clorofila, y esto correlaciona muy bien con el contenido de nitrógeno en la hoja. Y el otro muy utilizado y capaz a veces más práctico es el Green Seeker, que mide la reflectancia del canopeo y nos permite generar un índice de vegetación normal diferenciado. Si bien ambos instrumentos están construidos para medidas absolutas, conviene, y se ha visto que relativizando este valor se disminuye el error, sobre todo genotípico, porque todos sabemos que hay trigos que tienen diferente color debido a la genética más que nada. Entonces, con esto podemos disminuir el error, y les voy a presentar la relación entre ambos instrumentos y el índice que se genera, el índice de suficiencia o NDVI, en función del rendimiento relativo. Bueno, podemos ver que el rendimiento relativo se puede predecir en base al índice de suficiencia de nitrógeno en un 71% medido en un nudo. Y para el caso del rendimiento relativo medido con el Green Seeker, vemos que la variación de rendimiento relativo se puede explicar en un 73% por la variación del NDVI relativo. Le voy a poner otro ejemplo más del instrumento SPAD, cómo lo monitoreamos, y bueno, les presento en el así rendimiento en kilogramos por hectárea en función de la dosis aplicada de nitrógeno, y en el otro eje la proteína. La barra roja es un testigo sin aplicación de fertilizante. La barra amarilla aplicamos el 50% de lo que nos decía nuestro índice de suficiencia que teníamos que aplicar. La barra verde clara aplicamos lo que nos dijo nuestro valor de SPAD que teníamos que aplicar, y la barra de referencia sin deficiencia de nitrógeno, ¿sí? Es una franja de referencia que pasé varias veces en mi lote y no tiene deficiencia de nitrógeno. Lo que podemos ver claramente en este gráfico de barra es que mi instrumento SPAD me permite maximizar el rendimiento, ¿sí? Me permite estar igual que mi dosis sin suficiencia de nitrógeno. Por otro lado, tenemos que apuntar a la calidad, y bueno, desgraciadamente vemos que en el estadio de Z31 no podemos ajustar o no podemos determinar la calidad en base al SPAD. Entonces, en base a esto, seguimos en el ciclo del cultivo y ver si en etapas posteriores lo podemos corregir. Y bueno, en función de esto le presento cuál es la relación del rendimiento relativo con el índice de suficiencia de nitrógeno, y podemos ver que se puede predecir este rendimiento relativo en un 56% en base al índice de suficiencia de nitrógeno. Lo mismo sucede para el caso del Green Seeker, del NDVI relativo. Podemos la variabilidad del rendimiento relativo es explicada en un 60% por la variabilidad del NDVI relativo en Z39, ¿sí? En hoja bandera. Estas son las últimas instancias que tenemos para entrar a manejar el cultivo, y
cuál es el efecto de la fertilización foliar sobre el rendimiento y la proteína en grano de cebada. Entonces les presento el siguiente gráfico que tiene rendimiento en el eje de la Y en función de la dosis de nitrógeno aplicado. Y vemos que las fertilizaciones foliares, a diferencia de lo que presentamos, de lo que creemos muchas veces, de que va solamente para calidad, en los últimos ensayos se ha podido ver que si no hemos construido una planta rica en nitrógeno, las aplicaciones de fertilizante foliar no solo construyen proteínas, sino que construyen rendimiento, como se puede ver en el gráfico. Y además, las aplicaciones foliares, a diferencia de lo que muchas veces se piensa, construyen en la planta un medio punto adicional, un punto adicional del contenido de proteína. Sino, lo importante es que tengo que construir una planta rica en nitrógeno para que aplicación foliar me vaya realmente a calidad, si no me va a ir a rendimiento, me va a seguir fijando el número de granos. Eso es la idea principal. Y bueno, como consideraciones finales, la idea que quiero que se lleven de este taller es ver cómo incorporar indicadores de mineralización NAN al muestreo de suelos, ¿sí? Saber que la incertidumbre que tenemos en nuestros modelos al realizar estos estimadores es menor, saber cuáles son las herramientas que tenemos para monitorear el estatus nitrogenado durante el ciclo del cultivo, cómo podemos captar la diferencia de año, la diferencia de marcado, y quedémonos con la idea de que es importante construir el nitrógeno en la planta durante el ciclo de cultivo, que no podemos hacer a finales de cultivo, no tenemos pociones mágicas que nos permitan mejorar la calidad si no la venimos construyendo durante todo el ciclo del cultivo. Para finalizar, agradecerle nuevamente a la gente de APRESID por haberme dado esta oportunidad, agradecerle a mi director Nahuel Rebuzzi Calvo por haberme prestado la mayoría de los datos que le presenté, y a la gente del INTA Valcárcel por la oportunidad que me están dando. Esto es todo y muchas gracias. Bárbaro, Ignacio. Clarísimo los mensajes. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Bueno, mientras piensan, hay una. ¿Qué tal? Buen día. Escúchame, ¿en qué momento haces la aplicación foliar, por favor? En hoja bandera. Gracias. Hola, buen día. No, mi consulta en verdad refiere, en el caso, yo soy de Uruguay, y bueno, estaba mirando lo que son los potenciales de rendimiento que tienen en el sur bonaerense, y bueno, son bastante mayores a lo que podemos lograr Sí. En Uruguay. Y bueno, mi pregunta sería si este tipo de modelos se podría ajustar a rendimientos potenciales menores. ¿También se ajustan a eso? Muchas gracias por la pregunta. Sí, claramente los rendimientos son menores en Uruguay. Acá veíamos los rendimientos de los testigos, que son de 4.000 kilos, y hay ensayos, hemos tenido el año pasado ensayos de rendimiento de 7.000 kilos en los testigos, o sea, sin aplicación de nitrógeno. Hay lotes que dan 7.000 kilos de rendimiento. Y sí, la idea básicamente es la misma, se pueden aplicar en Uruguay, y siempre y cuando tengamos en cuenta cuál es el modelo que es de cabecera en cada país. En Uruguay se mide de otra manera, se miden varias veces el contenido de nitrato en suelo y después el análisis de nitrógeno en planta. Entonces, la idea, sí, se puede, hay que probar si este estimador de mineralización sirve o mejora la predicción en un modelo de solamente como nitrato en presiembra. Y para eso lo que sí es importante hacer ese modelo para las condiciones de Uruguay, porque los factores, porque vamos a multiplicar cada valor, va a ser distinto. Y después, en cuanto a los medidores del estatus nitrogenado del cultivo, SPADA o GreenSeeker, sin duda que también sirven porque reflejan el contenido de nitrógeno del cultivo, de la hoja. Buen día. Quería saber si para conseguir alto porcentaje de proteína ensayaron también con fertilización azufrada.
aparte de la de nitrógeno? Sí, es una interacción, no es solamente nitrógeno, intervienen todos los nutrientes. Esto es una reducción, es una simplicidad esta charla, pero ni que hablar que el sistema es mucho más complejo y hay varios ensayos que trabajan sobre azufre, y sí hay interacción de nitrógeno y azufre y se ha visto una mejor respuesta. No sé si, Guille, tenés algo para agregarme. No, yo agrego algo y le paso a Nahuel de los datos de la tesis de él. Este año tuvimos, está Walter ahí, una tesis de grado también en el sudeste bonaerense, donde con deficiencias moderadas de azufre que tenemos allá, o sea que aparecen esporádicamente en algunos lotes de mucha historia agrícola y de poca magnitud, no es que tenemos las deficiencias que tienen acá en zona núcleo, no vimos respuesta tanto en calidad proteína, ese parámetro de calidad, como en calidad industrial, que era algo que nos interesaba ver también. Sí es verdad que la teoría dice que una planta mejor nutrida con azufre tiene mayor eficiencia de recuperación de nitrógeno general y puede o no dar algún puntito más de proteína, pero sí está la interacción esa entre los dos nutrientes. Nahuel o Walter, si quieren sumar algo más. Una consulta, ¿qué fuente se utilizó en el ensayo y en el caso, han probado sulfato de amonio? La fuente utilizada en todos los casos es urea, nitrógeno como urea, y en los ensayos que yo he realizado, no, yo no lo he probado particularmente, pero capaz que Guillo, Nahuel te lo puede responder con mayor profundidad. Yo en los casos que he estado no he probado. La tesis de Nacho es una tesis de nitrógeno, o sea, se trata de trabajar sin limitaciones de azufre, o sea que no evaluamos fuente de azufre, y generalmente para generar esa situación de suficiencia trabajamos con sulfato de calcio. Generalmente usamos el producto azufértil de ASP, y después los ensayos que hemos hecho en general de fuente no hemos trabajado con sulfato de amonio para probar el efecto de fuente. ¿Está? Ignacio, tenías un tratamiento que no comentaste en tu tesis, que era el fraccionamiento de la dosis inicial. En el sudeste es muy común fraccionar, o lo más común, lo recomendado, fraccionar entre inicio de macollaje, y un nudo la dosis base de nitrógeno. ¿Tenés algún comentario respecto de componentes de rendimiento y demás? Sí. Tanto de lo que viste vos en la campaña pasada como lo que tenías de evidencia previa para las hipótesis. Bien, gracias por la pregunta. Aclaro que en el sudeste bonaerense es recomendado el fraccionamiento. Hay una alta probabilidad de excesos hídricos durante el estadio de crecimiento, es del 50%, y por eso no parece la idea más inteligente aplicarlo a toda la siembra, ya que exponemos en mucho tiempo ese fertilizante hacia las condiciones ambientales y se puede lixiviar que la mayor pérdida de ese fertilizante. Los datos que vienen dando en el sudeste, que es con fraccionado, se aumentan muchas veces el rendimiento y además la eficiencia de uso de ese nitrógeno. O sea, se obtienen más kilogramos de grano por kilogramo de nitrógeno aplicado. Se hace una mayor eficiencia de ese producto. Y también se ha visto caso de Orcellet en el 2015, que para el sudeste bonaerense aumentó el contenido de proteína al fraccionar. Si bien aumentó el rendimiento, el aumento en proteína fue significativamente superior y entró en los lotes que fraccionaron en calidad industrial. Bien. ¿No hay más preguntas? Sí, buen día. En la fertilización foliar en hoja bandera, ¿cuántos kilos de N es lo máximo que se puede aplicar ahí? Bien. En los ensayos que hicimos el año pasado aplicamos 30 kilos de N y 10 kilos de N, 30 kilos de producto, 10 kilos de N y no teníamos
problema. Esas son las máximas. ¿Un tipo Juan Zulú o algo así? Sí, sí. Nahuel, ¿tenés algún comentario? Sí, en general lo que hemos visto es las dosis. El año pasado aplicamos una dosis máxima de 10 kilos de N por el tema del producto, la recomendación comercial del producto. Pero nosotros creemos que por lo menos para generar un cambio en el contenido de proteína, la dosis que debería ser más cerca de 20 kilos. Si no, fisiológicamente no puede generar un cambio de 1% para trigos de 6.000 kilos. Entonces hay que buscar productos que permitan aplicar esa dosis, o en ambientes con riego poder incorporar un fertilizante a un sólido aplicado tarde. Para que tenga una idea, en el sudeste, en años húmedos, por decir una urea aplicada en hoja bandera, hemos tenido respuestas en rendimiento y en calidad. El tema es que haya agua para absorber ese nitrógeno que aplicamos. Obviamente los foliares tienen la ventaja de la rápida disponibilidad, pero hay que tener cuidado de no aplicar dosis, en algunos casos demasiado bajas, 3, 4 kilos de nitrógeno, porque eso no genera nada. Eso es gastar plata en algo que no sirve. ¿Ah? Esa es la idea. Sí. Con urea la dosis que puedo aplicar la que pero por lo menos con un foliar o con urea 20 kilos, entre 20 y 30 kilos para generar ese cambio. ¿Ah? La urea sería, si es con riego, sería lo mejor. Urea soluble también, pero ahí tener cuidado que sea bajo biuret, ¿no? Que no tengan problema. Pero no hay problema, si funciona bien, sí. Y hasta 20 kilos nosotros hemos probado. Sí. DN, sí. Y hay un comentario, Nahuel, que hemos discutido alguna vez, es que es fundamental pensar a qué cultivo se lo estamos aplicando. Como bien dijo Nahuel, a 6.000 kilos en el sudeste bonaerense, incluso un poco más. Piensen ustedes que es una simple cuestión de dilución. Estamos aplicando tantos kilos de N en forma foliar que queremos que vayan a grano y se diluyen, y no es lo mismo que se diluyan en 6.000 kilos en el sudeste o en 2.500 en otra zona. Entonces tengan en cuenta también eso cuando interpretamos cuestiones comerciales, es decir, bueno, levantó un punto de proteína, pero ¿a qué trigo, a qué cebada? ¿A una de 2.000 kilos o a una de 6.000? O sea, es nitrógeno que absorbe la planta y lo trasloca a grano. ¿Cuántos kilos agregamos? ¿Cuánto representa eso con la máxima eficiencia de lo que va a grano y cuánto me contribuye? Es bastante simple la cuestión. Una más. ¿Qué tipo de fraccionamiento utilizan y en qué momento? Si hay terrenos con problemas de humedad, usan fertilizaciones chorreadas, boleo. El fraccionamiento que se recomienda y se ha probado es fraccionarlo al boleo en inicio y fin de macollaje. Y siempre y cuando el terreno lo permita, las condiciones de piso lo permiten entrar. Y Nahuel, Nacho, perdón, complemento esa pregunta. ¿Probaron con tratamientos aéreos? No, en nuestras zonas no. Pero bueno, relacionado a eso, ¿qué consideraciones harían en caso de la oportunidad de aplicación o en el caso de cómo fraccionarían en caso de alto o bajo contenido de nitrato que determinamos con el muestreo de suelo? ¿En qué proporción fraccionarían esa dosis que dio la recomendación? Pensamos en 50-50, 60-40 y demás. ¿Qué viste en la tesis? Y no sé, Nahuel, ¿qué tenés para aportar del laboratorio? Bien, si tenemos alto contenido de nitrato en la siembra, no es lo más inteligente aplicarle fraccionar 50 y 50, sino capaz que podemos aplicar menor cantidad de fertilizante, ya que lo va a aportar el suelo, lo tiene como nitrato, y sí, cuando empieza en un nudo, cuando empieza los máximos requerimientos de nitrógeno por la planta, ahí sí aplicarle el resto de la dosis que vamos a tener para que lo absorba y también aumentando la eficiencia de esa manera. Sí, solamente un comentario, digamos, la clave estamos hablando de ambientes húmedos en el cual el fraccionamiento es una estrategia válida, la clave es conocer cuál es la necesidad de nitrógeno, lo que nosotros tratamos de apuntar con la tesis de Nacho y con trigo también, es cuál es la necesidad de nitrógeno a fin de macollaje que tiene que tener ese cultivo para no limitar número de macollos y por ende rendimiento hasta fin de macollaje. Entonces nosotros lo que decimos, bueno, si para cebada necesitamos, para una cebada de esa zona de 6.000 kilos, que la planta tenga 120 kilos de nitrógeno, objetivo a un nudo, no a cosecha, a un nudo,
bueno, en función de lo que tiene, si es más alto o más bajo y en función del NAN y demás, ajustamos esa primera dosis para no comprometer número de macollos, pero tampoco en el caso de cebada pasarnos de macollaje por el tema de problemas de calibre luego y de algunos casos de generar muchos macollos secundarios muy débiles que por ahí después tengan problemas de quebrado, de vuelco. Entonces, y el resto lo aplico en un nudo. Y en un nudo vuelvo a entrar, no es la diferencia que me genera el rendimiento objetivo, lo que yo voy a aplicar de nitrógeno, sino vuelvo a entrar y monitorear con espada, con GreenSeeker y captar. Ya en un nudo, imagínense que estamos sembrando en junio y un nudo está a fines de septiembre. Fines de septiembre mi rendimiento objetivo puede cambiar por mercado, por clima, por bolsillo del productor. Entonces, estamos mucho más cerca de cuando se define el rendimiento. En ese momento damos la decisión de decir, bueno, lo que me quedó, aplico eso más o menos cómo está mi cultivo. Pero la idea es tratar, la clave de esto es decir, bueno, ¿cuánto necesito a fin de macollaje? ¿Y por qué nos focalizamos en un nudo? Porque es donde empieza la máxima tasa de acumulación y de materia seca de los cultivos de invierno. Y bueno, en eso se está trabajando. Pero esa es la idea, fraccionamos en función de la disponibilidad inicial y el N objetivo en nudo. Esa es la idea. Y volvemos a monitorear. Como decía Nacho, todos los sistemas diagnósticos que se está avanzando y demás es tratar de que sean dinámicos, no quedarnos con la primera decisión. Primero tenemos que muestrear suelo, que es fundamental, que hacemos poco. Y después tenemos que monitorear durante el ciclo. Pues si no estamos pidiendo ajustar un nutriente móvil 4 meses antes de cuando se define el rendimiento. Y es muy difícil eso. Esa es la idea del manejo que nosotros estamos proponiendo. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿sobre qué tipo de material hiciste el ensayo, digamos? ¿Es germoplasma típico argentino o Sí. había germoplasma europeo? Se probaron todas las variedades, típico argentino y europeo también. En cebada, por ejemplo, era Shakira. ¿Y en trigo también? Y en trigo, sí, se probaron varias variedades. Sí. Los datos que les mostré son ensayos de 5 años y por lo tanto son muchas variedades en muchas localidades. Sí. Nahuel, pero corregime si no, los de trigo eran base germoplasma francés, o sea, variedades nacionales, pero de genética francesa. No había ningún trigo grupo 1 típico No, perfecto. nacional. El germoplasma francés originalmente, sí. No, porque hay una recomendación, no conozco bien los detalles técnicos, pero le puedo asegurar que en Francia el 90% de los productores aplican una tercera fertilización 10 días antes de floración y eso es lo que le permite levantar la calidad y ganar 1 punto o 1,5 puntos de proteína, porque esos materiales son de muy alto potencial y después se encuentra de que tienen poca calidad. Eso ocurre muchas veces en el momento de inscribir los materiales, porque cuando se hacen los ensayos hay que darle el mismo tratamiento a todos y esos materiales por su alto potencial se encuentran desfavorecidos, les falta nitrógeno, tienen hambre de nitrógeno. En Francia nadie más se plantea la necesidad, o sea, la duda de si aplicar una tercera fertilización para justamente mejorar la calidad. Entonces obtenemos buen potencial de rinde y buena calidad. Perfecto, sí. Está en línea con lo que decía Nahuel, en la medida que el ambiente permita que ese nitrógeno esté disponible para el cultivo y que lo pueda absorber, esa tercera aplicación es válida incluso para sólidos, como decía Nahuel. Bueno, nos piden en la sala, muchas gracias a todos, cualquier cosa está Ignacio disponible para interactuar. Gracias.